de Fernán Quirós, ministro de Salud. Como se puede ver con mucha claridad, después de la última semana de mayo, que hemos tenido picos de 2.800, 3.000 nuevos enfermos por día, hemos descendido sistemáticamente y ahora llevamos cerca de 2 meses con valores bajos, aunque con alguna leve tendencia al ascenso. Se ve eso que acabo de decir muy claramente aquí cuando uno mira lo que llamamos media móvil de los últimos 7 días, es decir, el número de enfermos del último día y los 6 previos haciendo un promedio. Eso se hace para evitar los descensos del fin de semana y los picos de los primeros días. Y ustedes ven con toda claridad lo que se estaba diciendo. Estamos alrededor de entre 200 y 300 casos por día de promedio en las últimas semanas, con esa tendencia leve hacia el ascenso que se ve allí. Cuando uno mira por cada década de la vida, cada barra es una década de la vida. Los niños de 0 a 9 años es la primera. Fíjense que siempre les remarcamos que es una enfermedad que básicamente contagia a las personas entre 20 y 59 años. Ahí están las 4 barras del centro, que son las más altas de todas. Y después, por supuesto, cuando uno mira la letalidad específica, es decir, de cada una de esas décadas, cuál es la tasa de letalidad o cuánto fallecen las personas que se enferman, se ve con mucha claridad en la curva verde que la letalidad específica aumenta de manera significativa a partir de los 60 años y alcanza un valor muy, muy alto de 26% de letalidad para las personas de 80 y más años. Gabriel. Gracias, Fernán. Bueno, continuamos con el informe de los testeos y los seguimientos de contactos estrechos. En la ciudad se han realizado 6.881.869 testeos totales, de los cuales el 64% representan a ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. La tasa de positividad es del 4.3%, tuvo un leve aumento con respecto a la semana anterior, por lo que seguimos recomendando, sobre todo en los lugares cerrados, la utilización del tapaboca y seguir recomendando a aquellas personas que tuvieron contacto con un positivo testearse y, por supuesto, todas las personas sintomáticas concurrir a nuestros centros de testeo a testearse lo más rápido posible. Hablando de los contactos estrechos, tenemos que se han seguido hasta el momento 928.910 personas y actualmente están en seguimiento 4.021 personas. En relación a los distintos dispositivos de testeo, de los 6.881.869 testeos, en las unidades febriles de urgencia se han realizado 762.699. En los dispositivos detectar, 1.151.463 y en los centros de testeo, 2.736.280. Continuamos con el informe de vacunas con Fernán. Gracias, Gabriel. Bueno, hasta el día de hoy aplicamos 5.420.749 dosis de vacuna, lo que representa el 96% de todas las vacunas que nos ha entregado el Gobierno Nacional. Cuando uno analiza quiénes recibieron la primera dosis, quiénes recibieron el esquema completo, en la ciudad de Buenos Aires hay 2.720.271 porteños que ya recibieron su primera dosis de vacuna. Eso representa el 89% de todas las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires. Es un número extremadamente significativo. Y completaron sus esquemas con 2 dosis. Después vamos a comentar los refuerzos. Completaron su esquema de 2 dosis, 2.481.478 porteños, lo que significa el 80% de todas las personas que viven en la ciudad ya tienen el esquema completo de la vacunación. Luego, como ustedes recuerdan, nosotros estamos dando 2 programas nuevos de vacunación. A unos lo llamamos dosis adicional. Si ustedes se recuerdan, la dosis adicional es para las personas que habían recibido 2 dosis de Sinopharm y tenían 50 o más años, o habían recibido 2 dosis de cualquier vacuna y tienen una enfermedad que daña severamente su competencia inmune, su inmunidad. A esas personas ya las hemos vacunado, le hemos ofrecido el turno a todos. Hemos vacunado 142.914 personas con una tercera dosis con el concepto de completar sus esquemas iniciales. Y luego empezamos todo el plan de vacunación de lo que llamamos refuerzo, que es aquella dosis al 6º mes. Ustedes saben que al día de hoy lo que ya la información científica es bastante clara, que debemos dar una dosis al 6º mes de la segunda dosis.
En la Ciudad de Buenos Aires, naturalmente, los primeros que se dieron las segundas dosis son los trabajadores de la salud y los mayores de edad, sobre todo los mayores de 80 años, pero ya estamos llamando también mayores de 70 y algunos mayores de 60. Hemos vacunado ya 108.000 personas. Todas aquellas personas que hayan cumplido 6 meses estén atentas, estamos invitándolas a todas a vacunarse y en la medida que cada día vayan cumpliendo su 6º mes, los iremos invitando. Hoy todas esas personas están siendo invitadas para poder recibir su dosis de refuerzo que le va a dar la inmunidad para los próximos meses. Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Para continuar con el informe de vacunas, comentarles cómo estamos avanzando con la estrategia de vacunación ambulatoria. En lo que respecta a residencias de tercera edad, de larga estadía, así como donde viven personas en situación crónica por algún tipo de rehabilitación, hemos podido aplicar 19.545 primeras dosis y 17.879 de estas personas ya cuentan con su esquema completo. Lógicamente, a medida que transcurren los días, vamos avanzando con las personas que ya tienen su primer dosis. Y aquí también ya estamos aplicando, al mismo tiempo que empezó la estrategia en las postas, lo que decía Fernán, de la tercera dosis a quienes corresponden y el refuerzo en aquellas personas que también la normativa las tiene dentro, las está contemplando. En lo que respecta a domicilios, con esquema completo, hemos vacunado a 6.362 personas. Y por último, la estrategia que se desarrolla en los barrios, donde tenemos 8 postas que están en barrios con menor posibilidades quizás de acceso a postas fijas, que son 8, y aquellas postas que se van moviendo y articulando con las áreas programáticas de los hospitales, con las organizaciones barriales para dar mejor acceso a la población. Hemos completado el esquema de 9.733 personas. Por último, recordarles que cualquier dificultad que estén teniendo para poder acceder al turno de la vacuna, nos pueden llamar al 147, donde van a ser orientados, o nos pueden dejar un correo electrónico a la dirección que figura ahí en pantalla, que es consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Siempre remarco la importancia de poder dejarnos 1 o 2 teléfonos de contacto para que el equipo que cuando recepciona el correo pueda contactarse con ustedes y dar una pronta respuesta a la situación. Repito, el mail es consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Muchas gracias. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Ministro, por un lado le quería consultar, entiendo que la posición de la ciudad es estar de acuerdo con el pase sanitario debido a que integran el COFESA y no hubo ningún tipo de oposición a eso. La consulta es cómo prevén implementarlo, es decir, cuándo podría implementarse en la ciudad y a su vez en qué situaciones, llámese eventos masivos, bares, restaurantes y así otros ámbitos. Y por último, corto, ¿qué ocurre con la cepa Omicron? Es decir, es una situación que se ve en el mundo. Ahora, ¿es inminente su arribo al país? ¿Es algo que ya tenemos que estar preparados? Gracias. Gracias a vos, Nicolás. En cuanto al pase sanitario en la ciudad, en realidad nosotros lo que vamos a hacer es, cuando el Gobierno Nacional disponga la normativa, es formalizar lo que hoy ya ocurre en la ciudad. Porque hoy en la ciudad, para los espectáculos masivos, los deportivos de grandes volúmenes y los lugares bailables, es obligatorio presentar el certificado de la doble vacunación. De manera que nosotros no imaginamos que haya que realizar un cambio muy profundo, sí, por supuesto, intensificar el control del cumplimiento y, sobre todo, utilizar una metodología que sea común para toda la nación, para que los ciudadanos tengan una estrategia común y conozcan bien cómo se supervisa. Pero no imaginamos la necesidad de expandir a más lugares por una razón muy clara, Nicolás. Cuando vos mirás los datos de la ciudad que yo te acabo de mostrar, el 90% de los porteños ya se aplicó una primera dosis, es decir que... Y calcula que hay 5% de los porteños que son menores de 4 años, con lo cual no se pueden vacunar. Eso significa que la enorme mayoría de los que viven en la ciudad tienen la voluntad de vacunarse y no requieren otro esfuerzo, otra convicción. Lo que nosotros tenemos que hacer es completar las segundas dosis de ellos. Nos faltan 9 puntos, como te mostré. 89% tienen una dosis. 80% tiene 2 dosis, nos faltan esos 9 puntos para completar la doble dosis para todos los que quisieron iniciar la vacunación.
Así que nosotros vamos a ir trabajando mucho en completar las segundas dosis de los pocos que nos quedan y sobre todo ir manteniendo a rajatablas el sexto mes como el mes donde le aplicamos la dosis de refuerzo, porque sabemos perfectamente bien que después del sexto mes la protección empieza a descender, sobre todo en aquellos que están vacunados y no han tenido la enfermedad. Los que han tenido la enfermedad se sabe que la inmunidad dura aún más. Entonces nosotros vamos a trabajar mucho en acercarnos, facilitar e informar sobre los sitios e invitar a la gente a vacunarse. Y mantener la normativa actual acompañando la metodología nacional con la aplicación Mi Argentina para tener una metodología común en todo el territorio. Y en cuanto a la variante Omicron, bueno, como estuvimos diciendo todos estos días, todavía hay mucha información que no tenemos. Sabemos que es una variante con muchas mutaciones, sobre todo en lugares bastante críticos. Sabemos que los resultados o los datos preliminares, que aún no se pueden confirmar porque son de pequeño número, parece ser más contagiosa que la variante Delta que está circulando, aunque no está claro la magnitud de ese aumento de la contagiosidad aún. Y luego hay algunas sospechas que todavía no se pueden confirmar de que tal vez la enfermedad sea un poco más leve, pero son muy poquitos casos. Y están en discusión, o en realidad en análisis por los fabricantes de vacunas, con los sueros que tienen de personas que ya se han vacunado, están testeando y en las próximas semanas o 2 semanas tendremos la información técnica precisa de si la inmunidad despertada por las vacunas es suficientemente protectora o es similar la protección a la que ya tienen con la variante Delta. De modo que iremos viendo en las próximas semanas o 2 semanas la información más precisa para saber de qué magnitud de dificultad contamos con esta nueva variante. Sí, a tu pregunta, digamos, es muy probable que esta variante haya estado circulando durante semanas antes que se pudiera detectar. Esto es habitual en las variantes y sobre todo cuando una variante aparece en alguna zona o algunos países donde el testeo es bien inferior. Es probable que estuviera circulando hace más tiempo y si estuviera circulando hace más tiempo es probable que estuviera en más países de lo que conocemos al día de hoy o estuviera más profundamente en los países de lo que hoy sabemos. Pero todo eso lo iremos conociendo semana tras semana. Y lo que hemos aprendido con estas variantes, si son más contagiosas, es que con más tiempo, con menos tiempo, van llegando a todos los países de la Tierra. De modo que seguramente si es más contagiosa y se confirma eso, será una variante que intentará ir circulando porque hay mucho movimiento en el mundo que facilita su circulación. Aquí lo que tenemos que hacer, y decimos siempre, hay algunas medidas que nosotros tenemos que tomar para seguir protegiéndonos de la Delta, que todavía está circulando entre nosotros, y para protegernos para cualquier otra nueva variante. Y es completar las vacunaciones, idealmente acercarnos al 90% con la doble dosis. Es una protección altísima que muy pocos países del mundo lo han logrado, y luego mantener a rajatablas el sexto mes como el mes del refuerzo de la vacuna, y eso es lo que vamos a hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto recordar, estamos en un momento del año de un clima muy conveniente, recordar todo lo que se puede hacer en el espacio abierto, siempre baja casi 20%, casi 20 veces el riesgo de contagiarse. Este es un virus, sobre todo los más contagiosos, que tienen mucho contagio aéreo, no tanto físico de cercanía, sino tienen mucho contagio que en los lugares cerrados, mal ventilados, queda el virus en el aire flotando durante varios minutos. Y si ahí donde uno entra estuvo antes un enfermo, uno puede enfermarse sin estar con nadie. Entonces siempre recordar, en los lugares cerrados, abrir la ventana, ventilar, todo lo que podamos en lugar abierto, y en los lugares cerrados usar todo el tiempo que estemos con gente el tapabocas para estar protegidos. Ministro, soy Natalia de Radio de la Ciudad, ¿cómo le va? Buen día. Consultarle qué pasa con este 20% que todavía falta poder darse esta segunda dosis, ¿no es cierto? Y si un pase sanitario sería como una medida posible para poder combatir a aquellos que no quieren darse la vacuna todavía. Fíjate, Natalia, no es 20%. Primero, yo te conté que ya casi el 90% de los porteños se dio la primera dosis, es decir, que no están en desacuerdo con vacunarse. Lo que hay que hacer es aplicarles la segunda. De esos 10 puntos que hay entre 80 y 90%, es decir, 80% tiene la doble dosis, 90% tiene la primera. De esos casi 10 puntos que hay allí, que son más o menos 280.000 personas,
Más de la mitad todavía no cumplió el intervalo interdosis para poderse vacunar, con lo cual se van a vacunar en los próximos días o semanas. Y la otra mitad hay que insistirles para que se vacunen. Algunos ya tuvieron la enfermedad y entonces si ya tienen una dosis de vacuna y la enfermedad tienen un grado de protección importante. De manera que yo te diría que ese 90% seguramente lo vamos a cumplir y vamos a poder lograr a la enorme mayoría vacunarlos. Y el último 10% de los porteños, la mitad de ellos no se pueden vacunar porque son menores, no hay vacuna aprobada para ellos. Con lo cual, tu pregunta, en realidad yo, si me permitís ajustarla, tenemos un 5% de los porteños que se quieren vacunar. La pregunta es si para ese 5% tiene sentido intensificar las medidas como la estás diciendo. Es un tema que lo iremos evaluando semana a semana en la medida que veamos cómo evoluciona la epidemia y sobre todo cómo evoluciona la vacunación. Ministro, funcionarios, Jean Libares en vivo a través de AM540 y Multivisión Federal. Ministro, se vienen las fiestas, hemos ingresado en diciembre, un poco más sobre lo que viene marcando en cuanto a información y demás. ¿Qué prevé? Primero, en lo particular en la ciudad, y segundo, también preguntarle, usted es un hombre clave en la salud, no descubro nada. Bisotti el otro día comentaba que hay muchos millones de personas que aún no completan su esquema de vacunación en el rango de 18 a 39 años. Como un hombre de la sanidad, ¿preocupa esto a nivel nacional, que suceda esto en la Argentina después de casi 2 años de pandemia? Gracias. Bueno, ya son dos cosas diferentes, ¿no? En cuanto a las fiestas, por supuesto, siempre recordar lo mismo. Tenemos que constituir nuestro vínculo con la vida. Hemos pasado demasiado dolor, demasiada angustia, demasiado dramatismo durante 1 año y medio. Necesitamos recomponernos y necesitamos revincularnos, de modo que las fiestas las tenemos que pasar y ojalá todas las podamos pasar en paz y con nuestros seres queridos. Lo que tenemos que hacer en las fiestas, por supuesto, es tomar algunos pequeños recaudos. Aquellos que puedan hacerlo en el espacio abierto, en el balcón, en la terraza, en el patio, en donde puedan hacerlo en un lugar abierto, siempre es mejor. Y aquellos que no tengan oportunidad y lo hagan en un lugar cerrado, por favor, lo más abierto, ventanas y puertas que lo puedan hacer. Esa es una primera recomendación general. En cuanto a las fiestas. Y en cuanto a la vacunación, bueno, los números que recién le comentaba a Natalia eran números que tienen que ver con los datos de la propia ciudad. Naturalmente, hay algunas jurisdicciones que todavía tienen un poco más de personas para vacunar, sobre todo con la segunda dosis, y ahí es muy importante insistir y trabajar. Digamos, son personas que ya se aplicaron una dosis, con lo cual tienen voluntad de vacunarse y además los estados provinciales tienen identificado los datos de esas personas. Es una cuestión de dialogar, preguntarles qué les pasa, qué necesitan, por qué no se vacunan y trabajar sobre ello. Es muy importante completar las segundas dosis de todos porque sabemos que a los fines de la enfermedad y el contagio de estas variantes más contagiosas, una sola dosis tiene una protección relativamente pequeña. De todas maneras, siempre recordar que la vacunación no evita completamente el contagio. Uno puede estar vacunado con 2 dosis e igual tener la enfermedad, pero lo que sí es muy importante es que evita la enfermedad grave y mortal, que es lo más importante de todos. Y ustedes miren los datos de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, como yo les contaba, tenemos ya una proporción de la sociedad muy alta protegida con las vacunas. El último estudio de cero prevalencia que hicimos, que estudiamos los anticuerpos de los porteños con una muestra representativa y lo presentamos aquí, demostramos que el 90% de los mayores de 18 años tienen anticuerpos presentes, es decir, tienen protección inmune contra la enfermedad y a pesar de ello tenemos 200, 300 nuevos casos por día. Esto significa, y algunos de ellos por supuesto que están vacunados, esto significa que la vacuna lo que evita es la enfermedad grave y mortal y luego disminuye el riesgo de enfermarse. Pero lo que evita de manera significativa es la enfermedad grave y mortal. Y es lo más importante de todo, porque si nosotros tuviéramos aumento de casos, pero los casos no son graves, por supuesto que es mucho más llevable que lo que ya hemos vivido, que estimamos que con este grado de avance de la vacunación ya no lo vamos a volver a vivir. Muchas gracias. Bueno, para aquellos que se sumaron tarde a la conferencia de Fernán Quirós, les mostramos la curva. Algunos ven con preocupación, ¿no? Este piquito que hay sobre el final, ¿no? Estamos en la última semana entre 200 y pico de casos, muy lejos de los 3.300 que tuvimos en el peor momento de la segunda ola. Es importante, una vez más, ¿no?, aclarar lo que dicen los que saben, y es que, teniendo en cuenta que la gran mayoría de la población
estamos vacunados, ya esto no es como en el 2020 en donde porque suben los contagios, proporcionalmente suben las internaciones y proporcionalmente suben las muertes. Ahora no es necesariamente así. Y respecto al pase sanitario, fue interesante lo que dijo Fernán Quirós. Al menos en Capital Federal no tiene sentido. No lo dijo con esas palabras, lo explicó más científicamente, pero lo resumió diciendo que hay un 5% de residentes en la ciudad de Buenos Aires que no quieren vacunarse. 5%. Porque fíjense, casi el 90% tiene una dosis. El 80% tiene el esquema completo. Unos dirán, bueno, pero entonces hay un 10%. No, porque los menores de 3 años, y en Capital Federal hay muchos, no tienen vacuna disponible. Hoy por hoy se puede vacunar solo a los mayores de 3 años. Y después, respecto a aquellas personas que tienen la primera dosis, pero no tienen el esquema completo, también dijo, ojo que la mitad todavía no cumplió el periodo de tiempo necesario como para que completen el esquema, por lo que número redondo dijo que hay un 5% de gente en Capital Federal que aparentemente no quiere vacunarse y que por ese 5% no tiene sentido aplicar o aumentar el pase sanitario, porque ese es otro tema. En todo el país, no solamente en Capital Federal, para ir a un estadio, ya sea para ver fútbol o un espectáculo, o para ir a un boliche, es necesario presentar el esquema completo, ¿no? La famosa aplicación. Si se cumple o no ya es otro tema. Pero ya existe ese pase sanitario. Lo que se implementa en Tucumán a partir de hoy es que además para ir a un bar o para ir a un negocio tenés que presentar el esquema completo. Esa es la parte que Fernán Quirós dice, y la verdad que no tiene mucho sentido, porque sería muy engorroso e insistimos. Por ese 5%, la verdad que no tiene sentido, sobre todo porque con el esquema completo, el 90% de la gente vacunada y se sabe que el efecto rebaño es un hecho. Así que, bueno, interesante lo que dijo Fernán Quirós en el día de hoy. Se nos fue el primer bloque, nos vamos a ir a la pausa. A la vuelta tenemos el informe de tránsito.